La tarde-noche del martes 26 de noviembre, último día para despachar el proyecto de ley de presupuestos del sector público 2020, la Cámara fue citada para analizar la propuesta de la Comisión Mixta que se conformó para superar las divergencias entre ambas ramas del Parlamento en esta materia. Le voy a otorgar la palabra al señor prosecretario para que dé lectura a la cuenta agregada. Gracias, presidente. La cuenta agregada se refiere al informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley de presupuesto para el sector público que corresponde al próximo año 2020. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Le informo a la sala que el documento está disponible en sus pupitres en el link que dice sobre tabla. Documento sobre tabla. Les quiero también advertir que el señor ministro va a hacer abandono de la sala unos minutos. Tiene que ir al Senado a resolver un asuntillo faltante de lo que nosotros vamos a debatir. Por lo tanto, por esos mismos minutos se va a quedar acá el subsecretario y el director de presupuesto y el ministro vuelve a ingresar, dado el acuerdo que había. Le pasamos la palabra primero al señor ministro antes de... El señor ministro ha solicitado la palabra. Ministro Briones, puede hacer uso de ella. Gracias, señor presidente. Gracias por explicar también que a mi pesar me tengo que ausentar para tramitar un proyecto que ustedes aprobaron y que está en el Senado y que por razones obvias no se puede discutir sin mi presencia allá. Yo simplemente quisiera agradecerle a todos los diputados y diputadas presentes. Este es un proceso largo, tenso por momentos. Para aquí voy a volver sobre los altos y bajos que hemos tenido. Pero quisiera agradecer sinceramente el concurso de todos ustedes para que este presupuesto de la Nación salga en tiempo y forma. Creo que es un buen presupuesto, creo que tiene medidas importantes en la dirección correcta, una agenda social ambiciosa. Tiene también, como ustedes saben, un incremento importante en la inversión, cosa que va a ser necesaria para el año que sigue, por los hechos de todos conocidos y la situación económica compleja que enfrentamos. Quiero reiterar además acá algo que ya hemos dicho en el presupuesto en distintas ocasiones, que es que como país enfrentamos un momento bien decisivo y es un momento que nos encuentra además con una situación económica complicada y con cuentas fiscales aún más complicadas. En consecuencia, yo entiendo la demanda de múltiples prioridades, pero yo les pido un esfuerzo para que ojalá podamos agruparlas, focalizarlas, atenderlas de la mejor manera posible y reiterar un concepto que he dicho varias veces y quisiera repetir acá una vez más. Cuando uno habla de responsabilidad fiscal se puede entender de dos maneras. Se puede entender de una manera tecnócrata, de apretar la llave fiscal porque es lo que corresponde a la ortodoxia fiscal. Y si bien eso en parte es cierto, creo que el sentido último del concepto dice relación con la capacidad de asegurar la sostenibilidad en el tiempo de las promesas importantes que hoy día estamos haciendo para los chilenos y chilenas. Y en otras palabras significa honrar la expectativa que estamos generando. Si nosotros no somos responsables, en definitiva estamos generando una promesa que a posteriori quizás no podamos cumplir y vamos a deshonrar esa promesa con lo que ello significa. Creo que no podemos fallar en esa dimensión. Quiero además dejarles extendida una invitación. Es una invitación general, pero es algo que yo he pensado mucho en estos días y que es algo que definitivamente quiero impulsar y he recogido además comentarios en esta sala de muchos de ustedes, de todos los sectores en esta línea, así que creo que hay buen ánimo para avanzar en aquello. Y es lo siguiente: creo que la forma en que nosotros enfrentamos el presupuesto de la Nación y lo que está detrás, es decir, los gastos públicos, así como Chile cambió, así como hemos escuchado acá que las urgencias sociales son relevantes, creo que nosotros también tenemos que revisar la forma como miramos el presupuesto en términos de sus prioridades, en términos de revisar con mucha profundidad cómo estamos gastando los recursos que los chilenos nos entregan, de forma tal de poder asegurar que este dinero llegue finalmente en la mayor cuantía a los más necesitados. Algunos podrán decir que esto se trata de eficiencia del gasto, es correcto, pero nuevamente es un concepto
tecnocrático quizás para algunos, pero quiero que simpaticemos y empaticemos con el sentido último, lo que esto significa, que al final del día es la plata que tenemos, usarla de la mejor manera posible. Creo que ese es un objetivo, estoy seguro, nos convoca a todos. Creo que el presupuesto además probablemente tenga que ser mucho más ciudadano, más transparente, más que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo por ello, que entienda estos números que a veces son tan difíciles de entender. Y obviamente en esta empresa, que es difícil, porque implica romper con una cierta inercia de cómo hacemos las cosas, implica romper el statu quo. Esa es la palabra clave. Si uno quiere ser progresista en esto, ser reformista en esto, implica necesariamente romper ese statu quo. Y espero contar con el apoyo de ustedes para que tengamos esa discusión y ojalá el presupuesto de 2020, pensando en 2021, sea distinto. Así que les dejo extendida esa invitación a todos en aras de gastar mejor y de enfocar nuestras prioridades con una orientación ciudadana más transparente, más cercana. Estoy seguro que podemos hacer un gran trabajo juntos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Tal como fue el acuerdo de comités, cada bancada tiene 5 minutos totales, en los cuales podrán distribuirlo en 2 intervenciones de miembros de su bancada, 2 hasta 3, que en la suma no pasen los 5 minutos. La inscripción la pueden hacer en la testera a través del jefe o subjefe de bancada. Le ofrezco la palabra para iniciar el debate al señor diputado don Patricio Melero, luego al señor diputado don José Miguel Ortiz y al señor diputado don Alejandro Santana. Tiene la palabra don Patricio Melero. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, yo quisiera partir por invitar a esta Cámara a mirar la votación de esta última etapa del presupuesto desde una mirada más de protagonistas, como hemos sido en su elaboración y en su aprobación, más que de una mirada de espectadores y más aún una mirada no solamente de quienes están en la oposición hacia el gobierno, sino que también de valorar el esfuerzo al que todos hemos concurrido a través de los acuerdos logrados en aprobar el presupuesto más grande que se ha aprobado en la historia de Chile, en un esfuerzo económico desde que entró hasta ahora, que inició con 74.000 millones de dólares y termina con más de 77.000 millones de dólares, un 4,5% más, producto de los acuerdos que se han logrado. Y tenemos 2 posibilidades. O lo miran desde una visión crítica de la insuficiencia, de decir que los esfuerzos que se han hecho no son los necesarios para la crisis social que el país vive. Reiteramos un discurso que nos pone más bien de espectadores críticos que de protagonistas que hemos escuchado el llamado de la sociedad en su conjunto. Y quiero partir por este ángulo, presidente, porque me parece que el mundo político y en particular el Parlamento no se ha quedado cruzado de brazos ni se ha transformado en espectador de las necesidades que los chilenos nos han planteado, sino que hemos contribuido con generosidad a un esfuerzo que partió con un acuerdo tributario que llegó a 2.000 millones de dólares. Seguimos con un acuerdo presupuestario que permite redestinar más de 2.250 millones de dólares, que se sella con un acuerdo de cambio constitucional y que hoy día lo hacemos en el marco de los últimos acuerdos alcanzados en la comisión mixta. Y yo creo que nosotros tenemos que valorar ese esfuerzo, porque lo que ha encabezado el ministro de Hacienda y otros ministros ha tenido receptividad en las fuerzas opositoras. Y yo quiero agradecer y valorar esa generosidad, porque de no haber mediado ese cambio de actitud, silencio, por no favor. Estaríamos logrando... Le pido silencio, por favor. Hay un parlamentario interviniendo. No estaríamos logrando que estamos a minutos de consagrar, y mañana en particular con el ingreso de proyecto de ley, el más grande aporte directo al sector pasivo de chilenos registrado en los últimos 11 años de Chile. Van a ser más de 1.000 millones de dólares que van a ir en una transferencia directa a los jubilados más pobres de Chile, al 1,5 millones de jubilados que están en el pilar básico de la pensión básica solidaria y a quienes están en el aporte previsional solidario,
que va a ir directo al bolsillo de millones de chilenos jubilados, independiente que tengan pensión o no. Son más de 2.600.000 chilenos mayores de 65 años en Chile que van a verse beneficiados por una reducción del 50% de su tarifa, y de millones de adultos mayores que van a ver cómo sus remedios, sus fármacos se ven con la posibilidad de adquirirlos en menor precio. ¿Cómo no valorar esto, honorable Cámara? ¿Cómo vamos nosotros a no celebrar que hayamos tenido la capacidad de alcanzar estos acuerdos y distribuir un presupuesto que tiene claramente un énfasis en lo social, que el 25% de este presupuesto se va a la educación, un 20% se va a la salud, y por primera vez la tercera prioridad de Chile son los jubilados? La partida del Ministerio del Trabajo sube a ser la tercera partida que más plata gasta en Chile. Y por consiguiente, yo creo que este es un esfuerzo que se hace además en tiempos de crisis. Hemos endeudado al país como nunca lo habíamos hecho. Hemos traído fondos soberanos, la plata de todos los chilenos que está para las crisis, en un esfuerzo que también, quiero decirlo, no es el definitivo. No es mi discurso un discurso de suficiencia, es un discurso de humildad, que leyó el mensaje de la calle y que concreta primeros pasos para que de aquí en adelante sigamos dentro de las posibilidades que Chile tiene, sin olvidar que lo que no podemos jamás descuidar es el crecimiento y el desarrollo, porque si no hay crecimiento no va a haber empleo, no va a haber tributos, ni va a haber recursos para distribuir. Por eso que la bancada de diputados de la UDI vamos a aprobar esta reforma, vamos a aprobar este presupuesto y vamos a aprobar el proyecto de ley que va a iniciar mañana para que consolidemos este aumento histórico en las pensiones de todos los chilenos. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Patricio Melero. A continuación, le ofrezco la palabra hasta por 2 minutos al señor diputado don José Miguel Ortiz y luego al señor diputado don Alejandro Santana. Señor presidente, autoridades presentes. El presupuesto de la Nación de este año, que discutimos para el 2020, cuando ingresó fue con un 3% de crecimiento. Hoy día lo estamos aprobando con un 4,5% de crecimiento. Eso significa más de $1.000 millones que a través de lo que fue los trabajos de las subcomisiones, el trabajo de la comisión mixta, primer trámite constitucional, segundo trámite constitucional, modificaciones del Senado y comisión mixta, logramos, trabajando, explicando, escuchándonos con el gobierno, muchas cosas positivas. Yo agradezco públicamente lo bueno que es para las 25 universidades del CRUS, que significan disminuir, en este caso, sus déficits de una manera importante. Y eso es importante decirlo. Pero fuera de eso, la inversión pública ratificada por el señor ministro de Hacienda para el otro año debiera ser de un 7,8% de crecimiento. Ahora más que nunca se necesita eso, porque hoy día el país realmente está complicado. Está aumentando la cesantía, las inversiones no se están haciendo. Así que nosotros esperamos que efectivamente haya una calma, porque nunca debemos dejar las cosas sociales, pero es el momento de enfrentar hacia adelante y buscar lo mejor para todos. Llamo a mi bancada de aprobar el presupuesto del 2020. He dicho. Gracias, señor diputado. Don José Miguel Ortiz. Le ofrezco a continuación la palabra al señor diputado don Alejandro Santana y luego al señor diputado don Andrés Molina. Diputado Santana tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los señores ministros, señores subsecretarios, al director de presupuesto. Sin duda, presidente, en el día de hoy, en la comisión mixta, se han cumplido 2 objetivos. El primero, respetar un acuerdo que se había suscrito, revisar en detalle las diferencias que se generaron entre la votación del Senado y de la Cámara, y creo que prima el sentido común. Hoy día creo que hay conciencia de lo que significa un esfuerzo
del erario fiscal, un esfuerzo que va a significar hacer uso de recursos que se utilizan en situaciones de emergencia o se utilizan en situaciones excepcionales. Y no cabe duda, señor presidente, que estamos viviendo una situación excepcional. Estamos viviendo una situación de una demanda social que quiere y necesita que se hagan frente a soluciones históricas que en el pasado no se han resuelto. Y ahí, señor presidente, en esta ley de presupuesto, que tiene una vigencia de un año, se ha reflejado ese interés por parte de las distintas bancadas para avanzar en estas soluciones. Soluciones parciales, pero que van en la línea de buscar soluciones que apuntan al corazón, entre ellos, a la clase media, a la gente más modesta, a los adultos mayores. Señor presidente, me quiero detener en el caso de los adultos mayores. Sabemos que hay una gradualidad de aumento de 50% en función a tramos de edad, pero creo que hoy día lo que se ha consensuado y lo cual se vio de buena forma fue la propuesta que hizo el Ejecutivo, porque el compromiso de iniciar esta nivelación o este mejoramiento de las pensiones a contar de enero del próximo año se va a anticipar para el próximo mes. O sea, estamos a un poco más de 5 o 6 días para que los adultos mayores ya reciban una mejor pensión, y eso sin duda es una buena noticia porque van a poder percibir en términos efectivos lo que significa una contribución a mejorar sus pensiones. Y también creo que hay que sumar a esto, señor presidente, el beneficio que significa la disminución en un 50% del costo del transporte público. Un ejercicio que revisamos en detalle, que incorpore, entre otras cosas, a todos los adultos mayores de 65 años, sean o no sean pensionados. Eso ya es una mejora, porque en la glosa original decía que tenían que ser pensionados. Bueno, esa glosa se ha suprimido, parte de la glosa se ha suprimido, con el objeto de poder incorporar a todos, indistinto de su condición. Fundamental, presidente, es que en esta ley de presupuesto y en la revisión de los puntos que hubo diferencia, se pudo consensuar con sentido común la mejor alternativa. Y yo quiero valorar a la oposición que ha contribuido a este avance, que ha contribuido con su preocupación y también con sus matices, y principalmente con sus preocupaciones, y donde varias de ellas han quedado comprometidas para poder avanzar, entre otras, en la ley de pensiones, en una ley especial, pero que va en el sentido de seguir contribuyendo a mejorar las pensiones y seguir contribuyendo en el gasto social, que va focalizado no solamente para Santiago, sino que también para las regiones. Este es un presupuesto que tiene un crecimiento de 4,5%, que es superior al crecimiento proyectado o al crecimiento original cuando se ingresó esta ley de presupuesto. Y creo que también es fundamental, señor presidente, que podamos transmitir confianza. El Congreso también es determinante para generar confianza y escenarios de certidumbre en el mercado, en quienes son los que en definitiva observan cuál es el comportamiento, cuál es la voluntad que existe para generar también el interés de poder contribuir desde el sector privado. Y en ese aspecto, presidente, creo que el debate que se generó en esta ley de presupuesto y específicamente en las comisiones mixtas y la comisión especial de hoy día es un avance y es un logro para nuestro país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado don Alejandro Santana. A continuación le ofrezco la palabra al señor diputado don Andrés Molina, luego al señor diputado don Gabriel Silver, posteriormente al señor diputado don Ricardo Celis. Tiene la palabra el señor diputado don Andrés Molina. Gracias, presidente. Quiero felicitar al ministro, felicitar al equipo, también agradecer el acuerdo, la posibilidad de que hayan podido llegar a este acuerdo. Y estoy convencido que se ha hecho un esfuerzo que no había sido visto antes en mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, que llevaban años esperando, y no solo
esperando, sino escuchando que el gobierno al cual le darían su voto no se olvidaría. Pero bueno, fueron más fuertes los gritos de los estudiantes y de sus padres en las calles, lo que hicieron que el gobierno de ese entonces privilegiara la educación superior, dando gratuidad, dejando el presupuesto de educación como el más abultado de todos, más que la salud, que la seguridad, que las pensiones, que las viviendas. Y yo aquí quiero hacer un llamado de atención, que espero que no lo olviden en el futuro. Hoy nuestro presupuesto está en alrededor de 73.000 millones de dólares. Más de una cuarta parte de este presupuesto, más del 25%, se va en remuneraciones o sueldos de todos los funcionarios públicos. Y este crece año a año y ha venido creciendo más que el IPC y en forma pareja para todos los sueldos. Hoy, a pesar de que existen los programas de mejoramiento de la gestión pública, que era una forma de premiar a los buenos funcionarios que se cumplían las metas, que se fijaban semestralmente, hoy estas metas las cumplen todos, ya que son fijadas por los mismos funcionarios y por lo tanto es ya un ingreso adquirido, que les permite medio sueldo cada 3 meses, pero eso no es lo delicado, sino que los chilenos sientan que el Estado no ha mejorado su servicio hacia los ciudadanos. Como ustedes saben, he sido impulsor del proyecto de integridad pública y he tratado desde que estoy en el cargo de intendente y ahora como diputado de cuidar el Estado. No tengo ni he tenido parientes trabajando, por lo que siento que no han estado ni están las condiciones para que exista un sistema de admisión que nos dé la seguridad y transparencia, ¿cierto?, que constaten realmente que esas personas son aptas y que tienen las condiciones para el cargo. En esta misma línea, espero que le hagamos los cambios en el Estado, que podamos resolver los temas que llevan años, como los honorarios, que efectivamente en una situación de inestabilidad, que son muchos, y muchos de ellos sin derecho a salud, vacaciones, etcétera. Pero tendremos que romper huevos, señores. Por ejemplo, yo y seguramente varios de este hemiciclo no somos partidarios de la inamovilidad en la función pública. Entonces, estimados colegas, está llegando el tiempo, este Chile cambió, y para mí me obliga a pensar cómo vamos a hacer para que este Estado dé el ancho. Hoy, como sabemos todos, se malgastan recursos y como cada ayuda que queremos dar a los más vulnerables, al pasar por este aparato estatal, se lleva, como expliqué antes, más de una cuarta parte ya en los sueldos y luego tenemos que pensar en los otros gastos de insumos, de sistemas computacionales, de organismos intermedios que se llaman consultoras, gastos administrativos, gastos generales, viajes, viáticos, etcétera. Sin duda quedará en este aparato estatal más de lo que le llega a los chilenos que hoy esperan que nosotros le demos un cambio urgente. Ojo, colegas, no va a ser la nueva Constitución lo que va a cambiar la vida de los chilenos, sino lo que hoy hemos comenzado a hacer en las pensiones, los pasajes para nuestros adultos mayores, los remedios, las rebajas de los altos sueldos, el límite de las reelecciones, la disminución de parlamentarios. Pero eso tampoco va a ser suficiente y debemos generar recursos como país. Y eso se llama crecimiento del país para poder lograr justamente mejorar los recursos. Y se llama también gestión. Y en esta línea quiero aprovechar de pedirle a la ANEF que haga un gesto este año para acelerar aún más las pensiones y no tengamos que reajustarlo, ojalá reajustarlo durante el segundo semestre y poder acelerar este problema que hemos tenido aquí en la comisión mixta. Y ojo, les voy a decir una cosa, que solo el 1% de este reajuste, que significaría para los que tienen de 1 millón de pesos más hacia arriba, significan 180 millones de dólares cada 1% de este ahorro que podríamos lograr si la ANEF se sumara justamente al problema que tiene Chile hoy día. Así que bueno, se pueden efectivamente hacer este esfuerzo. Y estas circunstancias del país, sin ninguna duda, sería un gesto muy notable. Y la verdad, y de un saludo a Chile y a sus adultos mayores, que significaría justamente un tema, yo creo que relevante. Y para qué decir, para nuestros niños del Sename. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado don Andrés Molina. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Gabriel Silver y a continuación al señor diputado don Ricardo Celis. Diputado Silver tiene la palabra. Gracias, presidente. Honorable Sala, hemos tenido un debate sustantivo de políticas públicas a partir de lo que es la ley más importante
tal vez que despachamos en el Congreso, que es la ley de presupuesto, donde se fija el marco, las prioridades del punto de vista de la agenda pública, las políticas públicas respecto de lo que ocurre efectivamente en nuestro país. Señor presidente, hoy día no es un día para celebrar, ni menos instalar una suerte de euforia, una suerte de alzar los brazos respecto a lo que se ha dicho el presupuesto, uno de los presupuestos más grandes en términos expansivos de la hacienda pública tal vez en las últimas décadas. Un presupuesto que creció 3,8%, 76.000 millones de dólares. Pero desde la oposición lo hemos señalado nuestra principal preocupación por lo que va a ser el año 2020. Sentimos que un eventual proceso de 2 trimestres negativos nos va a poner en una escalada como país en recesión, algo que no habíamos tenido en términos económicos prácticamente desde el año 82. Y obviamente este presupuesto tiene un marco presupuestario que nosotros es exiguo, que es justamente el magro acuerdo tributario logrado efectivamente en el Senado. Nosotros sentimos que la expectativa ciudadana, esta agenda de 1.500 millones de dólares adicionales, no va a dar cuenta en caso alguno la expectativa del movimiento social. En el mes de enero vamos a estar discutiendo de pensiones y ahí se nos va a decir nuevamente que para los afiliados de la AFP, aquellos que ganan pensiones miserables, no hay recursos porque obviamente la cuantificación por parte de Hacienda y del Gobierno no da cuenta de las reales dimensiones de lo que ocurre en este país. Y en consecuencia, presidente, creo que hoy día no estamos haciendo una trampa en solitario. Va el próximo año a crecer mucho lo que es la inversión privada y, por el contrario, era una gran oportunidad para que la Hacienda Pública generara un presupuesto. Gracias, señor diputado. Don Gabriel Silver. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Ricardo Celis, a continuación al señor diputado don Jaime Mulet, al señor diputado don Giorgio Jackson y al señor diputado don Diego Ibáñez. Diputado Celis, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este resultado de la comisión mixta tal vez no es lo que hubiésemos deseado y que ayer expresamos que eran como bancada del PPD, nuestros 3 ejes principales. Lo que tiene que ver con pensiones, con transporte en adulto mayor, con per cápita para la atención primaria en salud, cierre de brecha y otros temas. Sin embargo, hemos entendido y hemos visto que aquí se ha resuelto de un modo importante lo que es el transporte para el adulto mayor, como ayer lo vislumbramos y hoy día queda resuelto por medio de una indicación. En el per cápita no logramos lo que esperábamos, pero ha habido un incremento que es muy superior a lo que tuvimos el año pasado como incremento que pudimos avanzar. Y para ser súper claro, en el tema de pensiones, que sigue siendo para nosotros un tema muy relevante y que seguimos teniendo discrepancias respecto a el modo de abordarlo, esto se va a resolver en una ley corta, aparte de esta ley de presupuesto. No está incluido en esta ley de presupuestos que vamos a votar del informe de la comisión mixta ahora, lo concerniente a adultos a las pensiones por pilar básico solidario. Por lo tanto, creo que se dan las condiciones, y aquí en un acto muy republicano, porque entendemos que Chile hoy día necesita señales en ese sentido. Muchos de nosotros vamos a votar a favor, algunos se van a abstener, otros votarán en contra, pero sí reconocer que aquí ha habido una discusión, como no había habido en mucho tiempo en esta materia, y creemos que lo importante, eso sí, es continuar en la discusión y abrirse aún a más oportunidades en lo que tiene que ver en pensiones para nuestros adultos mayores. Hemos escuchado al señor ministro de Hacienda señalar que esto se va a adelantar. Va a haber un mes más, que van a haber 80 millones de dólares que van a estar a disposición para adelantar un mes para todos los grupos de adultos mayores. Claro, parece una cosa interesante, no va al fondo, pero para ser súper claro por la gente que a nosotros representamos, muchos de ellos, cierto, que son pensionados del pilar básico solidario, esto se va a resolver en una ley corta y probablemente lo resolvamos la próxima semana, en otro momento, en otra oportunidad. Por lo tanto, aquí se han recogido cosas relevantes. En el tema de lo que es los métodos o las formas de endeudamiento de nuestros estudiantes en el sistema universitario, se establece una comisión
que va a tener un informe de algunos procedimientos y algunas alternativas de eso al 30 de julio, a la mitad del año 2020, y eso parece una buena señal, que nos estemos tomando en serio lo que tiene que ver con el endeudamiento de nuestros jóvenes, en lo que tiene que ver en la educación superior y aquellos que han tenido endeudamientos previos. Por lo tanto, como aquí se decía, tal vez esto no es para salir a saltar, a bailar y estar extremadamente contento, porque no están resueltas muchas nuestras dudas que ayer justamente representábamos, pero sí decir que ha habido una discusión responsable, ha habido una discusión en donde han participado personas, diputados en la comisión mixta que han representado de muy buena manera nuestro pensar de bancada, lo que nosotros teníamos en nuestras aspiraciones y esperanzas. Pero sí también hay que decir que hay cuestiones muy positivas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las manipuladoras, que tiene una buena solución acá, se resuelve, no 100%, pero hay un buen avance y eso hay que reconocerlo, porque cuando hay avance en ese sentido hay que hacer un reconocimiento a los hechos que son positivos. Señor presidente, nuestra bancada tiene visiones distintas en esto. Vamos a votar, pero sí reconocemos que aquí ha habido un acto genuino de querer discutir y querer conversar la discrepancia. Porque en eso consiste la democracia y esa es la tarea esencial de nuestro Parlamento, discrepar, conversar, dialogar, resolver nuestras discrepancias, porque para eso la gente está esperando o ha depositado su confianza en nosotros. Va a haber un presupuesto responsable, hubiésemos esperado más, pero se están resolviendo cuestiones que son importantes que teníamos como demanda. Hay cuestiones que se van a resolver después, posteriormente, como el tema del endeudamiento, de propuestas para el tema de endeudamiento universitario, manipuladora, y en la próxima semana probablemente, quizás en una de esas, estemos votando y allí expresando nuevamente nuestra opinión en lo que concerniente a la pensión básica solidaria y su incremento en las distintas formas que ha planteado el Ejecutivo. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Ricardo Celi, le ofrezco la palabra al señor diputado don Jaime Mulé. Gracias, señor presidente. Señor presidente, recuerdo que estaba iniciándose la reforma tributaria hace algunos meses atrás, con la aprobación mayoritaria, con algunos parlamentarios de oposición también, y se estaba haciendo una rebaja importante a las grandes empresas de impuestos. Se estaba haciendo una reforma previsional. Solicito silencio, por favor. Y se estaban interviniendo, reajustando las pensiones solidarias solo en un 10%, con la aprobación también mayoritaria de esta sala de la Cámara de Diputados. Y pasaron cosas importantes, sin lugar a dudas, en este país, y siguen pasando. Y hoy día esos 800 millones que se le rebajaban a las grandes empresas se han transformado en una recaudación que ya en esa reforma tributaria, los acuerdos, va, entiendo, un poco más de 2.000 millones de recaudación, y precisamente no a quienes le rebajaban, sino que a las grandes empresas o a las grandes fortunas o a las personas con más recursos. Y las pensiones, en vez del 10% que estaba aprobando esta Cámara en una votación mayoritaria, ya va en un 25, 35 y 50% escalonado, y obviamente eso hay que reconocer que hay un avance, está el pasaje rebajado para los adultos mayores. Pero ciertamente, a nuestro juicio, a juicio de la Federación Regionalista Verde Social, es insuficiente. Sobre todo en el tema de las pensiones, señor ministro, nos parece aún insuficiente. Nosotros habíamos suscrito la indicación que se presentó para que ese 50% llegue a todas las pensiones ahora. Creemos que es insuficiente y la verdad es que si se ha avanzado algo es fundamentalmente gracias a la gente que está protestando en la calle, y hay que decirlo. No tanto gracias a este Parlamento, no tanto gracias a los acuerdos, es gracias a la presión social que hoy día ha cambiado un acuerdo del 10% en 50% y de disminuir 800 millones ya va en 2.000 de recaudar. He dicho, su señoría. Muchas gracias, señor diputado don Jaime Mulé. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Diego Ibáñez y posteriormente al señor diputado don Daniel Núñez. Gracias, presidente. Sumamente breve. La partida 13 del Ministerio de Agricultura, capítulo 6, programa 1, subtítulo 33, ítem 02, asignación 005,
Me remito a hacer reserva de constitucionalidad producto de exceder la idea matriz del proyecto de ley de presupuesto. Esto dice relación con que se pueda eximir un proyecto de tramitarse por la ley 19.300, esto es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental a propósito de la construcción de embalses en la postulación de concursos de la Comisión Nacional de Riego. Para que quede en acta, por favor, presidente, reserva de constitucionalidad. Gracias. Muy bien, señor diputado. Don Diego Ibáñez. Le ofrezco la palabra al señor diputado don Daniel Núñez y a continuación al señor diputado don Giorgio Jackson y posteriormente al señor diputado don Pepe Out. Diputado Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo al ministro, al director de presupuesto. Y bueno, la verdad, en primer lugar, es que hay algo que yo todavía no logro comprender a cabalidad o derechamente no es la lógica del gobierno la que a uno permanentemente lo sorprende. Y es que el ministro nos decía hoy día en la discusión de la Comisión de Mixta de Presupuesto que era muy importante recuperar la normalidad del país. Y hacía una mención a cómo hoy día esta situación que tenemos de manifestaciones, de crisis, tiene en la práctica paralizado el funcionamiento de la economía. Claro, uno dice, el gobierno ha sido coherente con esa apuesta y entonces mira y envió un proyecto de ley que entiendo el ministro secretario general de la presidencia que está ahí presente, Felipe Ward, nos ha dicho que además de discusión inmediata, diciéndonos que esto pasa por volver a sacar a los militares a las calles. Y yo me pregunto, ¿no bastó la experiencia que tuvimos ya 2 o 3 semanas atrás cuando sacaron a los militares a las calles? ¿No fue suficiente que en la región de Coquimbo tuviéramos 2 jóvenes muertos, Kevin y Romario? Y ahora nos dicen que para hacer que la economía funcione bien, para que tengamos la normalidad, una vez más tenemos que recurrir a sacar a los militares a defender las infraestructuras críticas. Cuerpo que, por supuesto, no está formado para materias de orden público, no está formado para defender la infraestructura interna del país, sino que está formado para ir a una guerra. Por lo tanto, presidente, en esa línea yo creo que tenemos un problema serio. Yo lo que le pido al gobierno, si de verdad, ministro, es sincera su preocupación de que la economía vuelva a funcionar, que el país recupere la normalidad, insistamos en una agenda social contundente. Lo que este país requiere no es más represión. No queremos más jóvenes como Gustavo Gatica, que nos acaban de informar que perdió la visión de sus 2 ojos. Eso no lo queremos más en Chile. Lo que queremos es que haya solución a las demandas sociales. Y al calor de la discusión de esta ley de presupuesto, nosotros hemos hecho un esfuerzo por poner esos temas en discusión. Lamentablemente hoy día nos dieron un portazo. Nos dieron un portazo a la solicitud que hicimos, a la exigencia que hicimos de eliminar los famosos tramos y tener un aumento de la pensión básica solidaria a partir del 1 de enero del 2020 que fuera de un 50% y también, por supuesto, en el pilar solidario. Creemos que hay que hacer el esfuerzo, creemos que el país tiene recursos, creemos que hay que sacarlos de otros proyectos de ley que no tienen sentido. No tiene ningún sentido que nosotros estemos discutiendo mañana un ingreso mínimo en que el Estado le va a aportar a grandes empresas para que lleguen a un umbral mayor de salario y no va a hacer el esfuerzo que esas empresas directamente de sus utilidades le paguen a los trabajadores. Yo les quiero dar solo un dato. El Jumbo del señor Horst Pollmann, tiene trabajadores que ganan el salario mínimo y quieren que mañana estemos votando y aprobando que el Estado subsidie al Jumbo. Miren la medida de equidad de justicia social, que el Estado de Chile subsidia al Jumbo. ¿Por qué no le exigimos que esas empresas paguen un salario mínimo de 400.000 pesos, incluso de 500.000? Eso sería un sentido de justicia social y esos recursos que ahorramos los destinamos a subir la pensión básica solidaria donde hoy día el gobierno nos dice que no tiene plata. Por eso entonces, presidente, es que esta discusión de presupuesto lamentablemente hasta ahora con lo que se ha expuesto resulta insuficiente. Pero yo sí quiero señalar una cosa que nosotros valoramos enormemente. No porque sea un regalo del gobierno, aun cuando el gobierno pone la plata, sino que porque es una demanda que hace mucho tiempo nosotros levantamos, incluso presentando un proyecto de ley el año 2014, recolectando firmas que se llevaron en la región metropolitana, en mi caso llevando firmas que se entregaron a la Intendencia de la región de Coquimbo, que es la rebaja del pasaje para los adultos mayores. Creemos que es importante lo que se avanzó hoy día, reconocemos que haber eliminado la palabra jubilado de esa definición o de esa indicación es muy importante para asegurar que efectivamente esto llegue en forma universal, sin exclusión, a todos los adultos mayores y consideramos que ese tema es muy relevante. Como en la mixta no podemos elegir,
no podemos votar en contra de un aspecto de ella, nos vemos forzados a aprobar esta propuesta de la Comisión Mixta para asegurar que esa rebaja del pasaje para los adultos mayores llegue. Pero quiero decirle, ministro, que en la discusión que viene a continuación, y es lo que usted nos comprometió, que iba a enviar un proyecto de ley aumentando la pensión básica solidaria con sus tramos todavía, y el pilar solidario, nosotros vamos a discutir y exigir que el aumento sea mucho más sustancial a lo que hoy día se ha comprometido el Gobierno. Pensamos que es una medida de equidad, de solidaridad, de justicia social absolutamente indispensable. Y por eso quiero anunciar que, en ese sentido, nosotros no hemos firmado ningún compromiso con Hacienda, tenemos clara nuestra conciencia respecto a que hay que superar las injusticias sociales y la pensión básica solidaria tiene que elevarse significativamente, al menos un 50% en 2020, sin ninguna discriminación por tramos de edad. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Daniel Núñez, le ofrezco a continuación la palabra al señor diputado don Giorgio Jackson y luego al señor diputado don Pepe Auto. Diputado Jackson tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar, por cierto, a la ministra, al ministro, al subsecretario y al director de presupuesto. Esto no ha sido un debate sencillo, no ha sido un debate como tradicionalmente se dan los debates de presupuesto, porque no podría sino estar sumamente tejido e influido por el estallido social que está sucediendo incluso en los alrededores de este edificio. Eso, por cierto, si es que uno lo compara con los presupuestos de otros años, ha implicado mayores gastos, mayores reasignaciones por parte del Gobierno, y yo he, al menos públicamente, reconocido que han habido avances. Sin embargo, lo que nos tiene hoy día en esta sesión son las diferencias que hubo entre los trámites ya aprobados de la Cámara y el Senado, lo que se remite a 19 puntos. Y yo al menos quisiera en esta intervención remitirme a cómo se resolvieron esos 19 puntos, porque al menos no tengo una opinión muy favorable de esas 19 diferencias que hubo entre la Cámara de Diputados y el Senado y la resolución que se hizo sobre estos 19 puntos, porque tenemos todos entendido que todo lo demás, toda la ley de presupuesto que no se refiere a estos 19 puntos de diferencia, ya están aprobados. Y bueno, partimos por la primera diferencia. En la partida 05 se reintegran los aportes y gastos reservados para Carabineros de Chile, lo que suena obviamente bastante paradójico un día en el que hemos tenido noticias tan terribles respecto al funcionamiento de Carabineros por parte de un organismo internacional como Human Rights Watch, además de la devastadora noticia del caso de Gustavo Gatica, quien ha perdido la vista de sus dos ojos producto de la violencia policial. Luego, en economía, algo que había generado cierta controversia respecto a los fondos de capital de riesgo, que se reduce de 600.000 UF anual a 300.000, lo cual aumenta de los 75.000 que había inicialmente reducido este Congreso, para volverlo a 300.000, lo cual pareciera ser que permite un funcionamiento más normal del sistema y del mecanismo actual. Pero más allá de algunas cosas que se resuelven igual como se había resuelto en el Senado o en la Cámara inicialmente y que no hacen muchas mejorías, y reconociendo el hecho de que se han hecho algunas modificaciones en materia de transporte, que yo también fui uno de los autores de ese proyecto de ley que se mencionaba anteriormente respecto a la rebaja del pasaje de adultos mayores, si bien no se homologa a lo de estudiantes, que era una medida transitoria que nosotros pensábamos hacia la liberación de ese pasaje tanto para estudiantes como adultos mayores, que era una de las cosas que estábamos luchando para que se pudiera realizar. El punto más sensible, y compartirán conmigo desde el oficialismo, ha sido el tema de las pensiones, porque hubo inicialmente un esfuerzo que se hizo acá desde la Cámara de Diputados, donde evidentemente sin la anuencia del Gobierno era imposible, pero que lo que queríamos era aumentar y dar una señal clara, transversal, una buena noticia por parte de este Congreso para que hubiera un 50% de aumento a todas las pensiones desde los 65 años en materia de pensiones solidarias. El Gobierno ha dicho que no tiene más holgura al respecto, y nosotros le hemos pedido, yo le pedí al menos al Gobierno, que exploráramos todas las posibilidades
todas las posibilidades de ni siquiera aumentar presupuestos, sino reasignar de otros lugares para que pudiéramos hacer posible y viable el que desde enero del 2020 no hubiera ninguna pensión que entregara el Estado que estuviera por debajo de la línea de la pobreza. Lamentablemente ese esfuerzo no se logró concitar hasta esta ley de presupuesto y se encargó que toda esta discusión fuera por un carril paralelo en un proyecto express. Y yo la verdad solicito al Ejecutivo una vez más que se encuentren todas las vías para que ese aumento pueda empezar. Si va a ser en diciembre o va a ser en enero, a mí no me importa tanto, pero que el monto sea mayor. Que el monto pueda, para pensionados y pensionadas, desde los 65 años llegar a la línea de la pobreza. Por eso, al menos desde nuestra bancada de Revolución Democrática, no estarán los votos favorables para la resolución de estos 19 puntos, pero esperamos poder llegar a un acuerdo en pensiones si es que el Gobierno se compromete a que encontraremos la forma, cualquiera sea esta, para darle a Chile una buena noticia entre tantas malas noticias, que sea el que ninguna pensión será menor a la línea de la pobreza. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Giorgio Jackson. Le ofrezco la palabra al señor vicepresidente de esta corporación, don Pepe Out, y a continuación al señor diputado don Manuel Monsalve y luego a la señora diputada doña Alejandra Sepúlveda. Diputado Out, tiene la palabra. Gracias, presidente. El líder del oficialismo, oficioso del oficialismo, Patricio Melero, nos decía que este era el presupuesto más grande de la historia. Y fíjense que el del año pasado también era el más grande de la historia, y el del año antepasado también era el más grande de la historia, y el del año antepasado también era el más grande de la historia. Todos los presupuestos de los últimos 20 años han sido los más grandes de la historia. Entonces, no vengamos con grandilocuencias completamente inapropiadas y extemporáneas. El presupuesto entró a fines de septiembre, antes del ministro Briones y antes de la crisis, y era pura continuidad. Era un presupuesto tímido, de crecimiento modesto. Y yo reconozco que ha habido avances con la crisis, por supuesto, con la movilización ciudadana, también con el cambio de autoridad en estos 2 meses. Pero digamos las cosas como son, sigue siendo, por supuesto, el presupuesto del gobierno del presidente Piñera. Y en esa condición es que uno puede concurrir a aprobarlo con la alternativa contraria de que rija el presupuesto que originalmente ingresó a este Congreso. Pero yo digo, hay que saber valorar lo que se logra, lo que se consigue por la movilización ciudadana y también por la fuerza y convicción de nosotros, los parlamentarios. Y en particular yo quiero destacar, en primer lugar, el crecimiento del gasto per cápita en salud, el más grande de la última década. Crece 11%, de 6.487 a 7.200 pesos. Quiero destacar, lo decía el diputado Núñez, el logro de reducir a la mitad el pasaje del adulto mayor, un anhelo antiguo, movilizaciones masivas de los adultos mayores con sus bastones por la calle, la micro a los vecinos y vecinas de la región metropolitana. Adultos mayores, y todos los adultos mayores les va a bajar de 700 a 350 pesos. Y hay que reconocer el esfuerzo fiscal en pensiones, sin duda. Inmediatamente le va a crecer un 50% a los mayores de 80, en 13 meses va a llegar al 50% de aumento para los que tienen entre 74 y 79 años, y en 24 meses va a llegar el 50% a todos los pensionados. Y no solo es importante por la pensión básica solidaria, sino todavía más por el aporte previsional solidario, porque va a significar naturalmente un aumento correlativo en las mismas proporciones, a los mismos tramos de edad, al conjunto del casi 1.400.000, 1.300.000 jubilados de hoy. Pero yo quiero hacer una reflexión respecto de un principio. Porque, ¿cómo estamos haciendo eso? El ministro lo ha dicho, con endeudamiento. De hecho, nosotros tuvimos que aprobarle lo que le habían rechazado a esta Cámara, que era la autorización a endeudarse. Y la verdad, ministro, es que
por supuesto, es insuficiente a la demanda, pero incluso para sostener este esfuerzo financiero del Estado, nosotros tenemos y estamos obligados como país a planificar un cambio tributario de profundidad y envergadura suficiente para sostener una respuesta adecuada a la demanda de chilenos que quieren que el desarrollo también los beneficie. Y eso significa comprometer a lo menos 5 puntos de aumento de la carga tributaria en los próximos 5 años y hacerlo de manera progresiva, de manera que los impuestos sirvan en Chile para reducir las desigualdades y no sean simplemente para consagrar las inequidades existentes. Y yo le digo, ministro, el acuerdo es muy valioso, el que consiguió en materia tributaria, pero completamente insuficiente respecto de la demanda presente y futura. Y si queremos encarar la estabilidad y proyección futura del país, tenemos que tener el coraje de emprender una reforma tributaria profunda, progresiva y verdadera. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado. Don Pepe Out. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Manuel Monsalve y posteriormente a la señora diputada doña Alejandra Sepúlveda. Diputado Monsalve tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Los socialistas y las socialistas, presidenta, a través suyo le queremos transmitir algunos mensajes al gobierno y a los ministros que están presentes hoy día, al ministro de Hacienda y a la ministra de Trabajo y también al subsecretario y al director de presupuesto. En este debate el ministro ha reiterado su preocupación por la responsabilidad fiscal, por la capacidad del Estado, financiero del Estado, de responder a las políticas sociales. Queremos decirle al ministro que si no resuelve el estallido social el gobierno, si no logra acuerdos con el mundo social y el mundo político para resolverlo, ministro, no va a quedar economía, tampoco va a quedar convivencia social, no va a haber paz en Chile. Ministro, su prioridad, a través suyo, presidente, es la responsabilidad fiscal, pero fundamentalmente es darle a Chile estabilidad, devolverle la paz. Y para eso el gobierno tiene que escuchar las causas profundas del estallido social que tiene el país. Y lo que lamentamos los socialistas es que hasta ahora esas causas profundas no tienen respuesta. El ministro ha hablado de una agenda social que tiene un costo de $1.000 millones el año 2020, 1.300 el año 2021, 1.600 el año 2022. Y hoy día en la comisión mixta habló de que el país estaba secuestrado por grupos violentistas, saqueo, vandalismo. Nosotros estamos en contra de eso, ministro, a través suyo, presidente. Pero lo que los socialistas le queremos pedir, presidente, al gobierno del presidente Sebastián Piñera, al ministro, que libere al país del otro secuestro, del que el gobierno no habla. Este país está secuestrado por grupos de personas de grandes fortunas, por grupos económicos que no quieren pagar impuestos, que eluden, que se coluden y que concentran la riqueza. Ese es el verdadero secuestro del país. Y respecto a ese secuestro, presidente, el gobierno hasta ahora no da señales de tener el coraje de enfrentarlo. La reforma tributaria de $2.000 millones, $1.000 millones están recaudados por boleta electrónica, ministro. Si lo va a pagar la señora de la población, lo van a pagar los chilenos que usan servicios digitales y solo 1.000 son impuestos a la renta. ¿Está el gobierno dispuesto a hacer una reforma tributaria de 3 puntos del Producto Interno Bruto para dar al país $6.000 millones anuales para responder de verdad a reformas profundas en materia de salario, de salud y de pensiones? Para que los chilenos puedan tener una respuesta que les permita decir, sí, efectivamente, hemos logrado vivir en un país más justo. Sí, efectivamente, el gobierno escuchó, los poderes escucharon y nos respondieron con políticas públicas que nos permiten vivir con mayor dignidad. Hasta ahora, presidente, el gobierno no ha estado disponible a eso. El diálogo tiene que ser más allá del Parlamento, presidente. El gobierno tiene que hablar con el movimiento social, tiene que hablar con la Mesa de Unidad Social. Después de 5 semanas, por primera vez, el gobierno hace una invitación. Esa invitación es urgente si queremos darle legitimidad a los acuerdos políticos y sociales que estamos alcanzando. Presidente, nosotros mantenemos nuestra diferencia con el gobierno en materia de pensiones. Queremos ser súper francos.
Vamos a insistir, cuando llegue la ley, en el 50% de reajuste para todos los grupos etarios. Nos parece que esa es la respuesta que se requiere en el pilar solidario. Y nos parece que el gobierno se está demorando en asumir que tiene que hacer transformaciones profundas para enfrentar los abusos de la AFP y para también mejorar de manera significativa las pensiones de los que están fuera del pilar solidario, que son la clase media. En materia de las diferencias, presidente, nosotros hemos empujado por cambiar el presupuesto para responder a las demandas sociales. El aumento per cápita, el aumento del presupuesto al hospital lo valoramos y lo hemos logrado en esta conversación en el marco de la comisión mixta. Y también valoramos el acuerdo en materia de rebaja de pasaje al adulto mayor de 65 años que va a ser universal en todo el territorio nacional. Yo voy a votar a favor del informe de la comisión mixta, pero quiero decir que vamos a mantener nuestra diferencia en materia de pensiones y en materia de reforma tributaria para que el gobierno responda como corresponde a las demandas sociales de los chilenos. Muchas gracias, presidente. Dicho. Gracias, señor diputado. Don Manuel Monsalve. A continuación, le ofrezco la palabra a la señora diputada doña Alejandra Sepúlveda, luego a la señorita diputada doña Camila Rojas y posteriormente al señor diputado don Jorge Sabaj. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo hace tiempo que no veía un ministro tan pillo. Hace tiempo que no veía un ministro tan pillo, tan audaz, tan fuera del contexto, ¿no es cierto?, de la normalidad. Hace tiempo. No. Oye, porque al final, ¿qué es lo que ocurrió? Veníamos todos aquí a la sala a decir no a este presupuesto. Veníamos todos a la sala a decir no a este presupuesto. Porque en definitiva lo que queríamos era que aumentara un 50% las pensiones. Y eso que lleva un mes nomás en esta cuestioncita. Un mes nomás. Viene y astutamente, pum, lo saca de la discusión, lo pone en otro proyecto que viene luego, ¿no es cierto? Y nos permite decir, ¿sabe qué? Astuto. Lo saca del proyecto. No, ríase nomás, ministro, si está bien lo que hizo, está bien. Pero, ¿saben? El problema viene mañana, viene pasado mañana para revisar. Y, a propósito de eso, un dulce. Vamos, porque tenemos el 50% de la rebaja en el transporte de los adultos mayores. Ese dulce, pero ojo, ese dulce es para acá. Ese dulce es para nosotros. Pero ese dulce, ¿no es cierto?, del transporte no es para afuera. No es para lo que está pasando afuera. Porque si ustedes creen que nosotros vamos a poder llegar con ese 50%, no es así. No es así. Aunque coloquen, ¿no es cierto?, que para los adultos mayores el 50% y más encima el dulce de lo rural. Perfecto, suena bien. Suena bien si no estuviéramos en el minuto que hoy día estamos. Por eso yo concuerdo con el diputado Monsalve. La preocupación hoy día es cómo de verdad, si queremos un ministro pillo, audaz, zorro, evidentemente con creatividad, y que lo esperamos ahí para la reforma tributaria. Ahí lo esperamos, y una reforma de verdad que pueda doler a los que le tiene que doler. Y esperamos una reforma tributaria que de verdad pueda sacar los recursos que se necesitan para entregárselo a las personas hoy día, ¿no es cierto?, que están complicadas en este país. Eso es lo que esperamos, ¿saben? No necesitamos zorros, pillos, lo que sea, de un ministro de Hacienda aquí en el Congreso. Necesitamos que lo haga con las personas que le duela el bolsillo. Que le duele el bolsillo. Usted conoce perfectamente quiénes son. Y sabe, por eso que le vamos a decir aquí, prematuramente, que lo que usted no quiere ofrecer es las pensiones. Las pensiones no corresponde y no lo vamos a votar a favor. Lo hizo bien, lo felicito, pero yo creo que nosotros en la Federación no vamos a aprobar este presupuesto. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada doña Alejandra Sepúlveda. Le ofrezco la palabra entonces a la señorita, punto de reglamento, diputado Hoffman tiene la palabra. Sí, presidente, yo le pediría si podemos retirar del discurso las ofensas de la diputada Sepúlveda al ministro respecto a pillo y zorro, por favor. Eso no es libertad de expresión, eso es una ofensa. Muy bien, estuvimos escuchando atentamente el discurso. Tengo la sensación personal de que no lo hizo de manera peyorativa, fue un término que lo asoció con felicitación, en fin.
Diputada Sepúlveda, tome asiento, por favor. Entiendo que se refirió... Diputada Sepúlveda, tome asiento. Y hago la evaluación de que la diputada Sepúlveda se refirió a una cuestión más bien asociada con habilidad a un acto distinto en términos de pillería. Muy bien. En todo caso, va a ser borrado del acta. Muy bien. Señorita diputada doña Camila Rojas, tiene la palabra, y luego el señor diputado don Jorge Samaj. Gracias, presidente. No creo que ni zorro ni zorra sea peyorativo, pero me voy a referir al proyecto. Presidente, respecto de lo que salió de la comisión mixta, hay un punto en específico al que me quiero referir y al que quisiera que los diputados y diputadas pongan atención, y a su vez los ministros, a quienes saludo, también lo hagan. Tiene que ver con una modificación que había realizado el Senado, en donde la glosa del crédito con aval del Estado quedó en 1.000 pesos. Por supuesto, una situación que dificulta el que el crédito se ponga en marcha, lo que podría perjudicar a estudiantes que han adquirido este crédito y estudiantes que lo podrían adquirir en el futuro. Pero lo que hizo el Senado fue un hecho político, poner en cuestionamiento un crédito que ha perjudicado a cientos de miles de estudiantes. Y lo ha perjudicado porque cuando se tiene 18 años y se firma el crédito, no se tiene idea respecto de las consecuencias que el crédito con aval del Estado tiene. No se sabe que se le van a retener los impuestos, no se tiene conocimiento de que puede caer en DICOM, y no se sabe, por supuesto, que su deuda va a ser mucho mayor que lo que realmente cuesta la carrera que se estudió. Además, el crédito con aval del Estado ha sido uno de los principales factores por los cuales la educación superior en Chile se ha masificado. Y claro que eso podría ser una buena noticia si no fuera porque el subempleo y el desempleo es la característica más típica que hoy día encontramos entre los jóvenes universitarios. Entonces, haber dejado la glosa en 1.000 pesos era un hecho político. El año pasado conformamos una comisión investigadora para revisar el crédito y en ella concluimos que este crédito tenía injusticias y abusos. Hoy día la comisión mixta propone la creación de una mesa técnica en donde esté el subsecretario de Educación Superior, la DIPRES, el CRUCH, el CUECH y otros rectores de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, para evaluar y proponer un diseño del sistema de financiamiento de la educación superior, incluyendo la gratuidad, el fondo solidario y el crédito con aval del Estado, emanando un informe antes del 30 de junio del 2020. Me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que no se vea la urgencia que tiene este tema, que no se vea la urgencia que tiene el endeudamiento. Y de hecho me avergüenza que incluso cuando hay sectores de la derecha que están de acuerdo con avanzar en estos temas, en el presupuesto 2020 esto no vaya a estar presente. A mí me parece que este es uno de los temas más graves y tal como lo han dicho los diputados y la diputada Sepúlveda anteriormente, con las urgencias que se han presentado, con todo lo que se ha dicho en las calles, con lo que está pasando hoy día en Chile, pareciera que el gobierno no entiende lo que está ocurriendo. El endeudamiento es una de las problemáticas fundamentales de las cuales nos tenemos que hacer cargo y a mí me parece que este hecho, de hecho, es una provocación con los cientos de miles de endeudados y endeudadas que exigen que exista reparación y condonación de este perjuicio que el Estado les ha causado. Y yo espero profundamente que el gobierno cambie el rumbo que ha tomado hoy día en este presupuesto, que a mi gusto solo entrega ajustes que no son lo que se requiere para estos tiempos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Rojas. Antes de darle la palabra al último interviniente, quiero saludar a dos queridos ex colegas de esta corporación, Jaime Quintana y el compañero de Urresti, que son presidente y vicepresidente respectivamente del Senado. Cualquier
sugerencia y estímulo a imitación entre ustedes será bienvenida. Para concluir, este debate en el tiempo de la democracia cristiana, el representante de las comunas del Biobío, Yumbel y Cabrero y de toda la provincia de Ñuble, diputado Jorge Sabaj. Gracias, presidente. Este presupuesto va a ser recordado como el presupuesto de los tiempos difíciles, un presupuesto que ingresó con un reajuste del 3% y está saliendo con un reajuste del 4,5%. Tiene cosas malas, como por ejemplo no haberse hecho cargo de la conocida deuda histórica, que la diputada Sandón presentó todo un programa gradual para cumplirla, sin embargo eso no se ha cumplido. También a los ex soldados conscriptos tampoco los considera, y hay que reconocer que tiene cosas buenas. Se hizo cargo con una deuda que había con las manipuladoras de alimentos, con el movimiento Guatitas Delantal, que también se le va a financiar su cirugía. Y hay que reconocer que aquí los adultos mayores, con la rebaja del 50% para todos los adultos mayores, como dice el diputado Celis, en el transporte público, va a significar un aporte muy importante. En cuanto a las pensiones, claramente el 50% ha sido el aumento más importante en los últimos años, ha sido precisamente el estallido social el que ha permitido aquello, y esperamos que esta gradualidad, hubiésemos querido que hubiese sido para el 100% de los adultos mayores de 65 años, sin embargo aquí se estableció una gradualidad. Muy bien. Gracias, señor diputado don Jorge Sabaj. Tiempo de votaciones, estimados colegas. Vamos a votar. Le ruego tomar ubicación en sus pupitres a todas las señoras y señores diputados. Diputado Walker, diputado Soto, vamos a votar, por favor. Diputado Barrera. Diputado Quintana, tome asiento, por favor. Bien, estimadas y estimados diputados, vamos a votar. Saludamos al señor presidente del Senado, don Jaime Quintana, y al señor vicepresidente del Senado, que hoy día nos acompaña, por cierto. Muy bien, en votación, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en mensajes de presupuesto del sector público correspondiente al año 2020. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Fernández. ¿Quién más? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 93 votos, 27 en contra, 16 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto. Se va al Senado en el último trámite. Recuerden que mañana la sesión es a las 10 de la mañana. Agregamos al diputado Soto. ¿Favor o en contra? Diputado a favor. Muy bien. Aprobado. En el acta. En el acta. Mañana a las 10. Mañana a las 10. Señores diputados, mañana la sesión comienza. Vamos a tener una agenda muy agitada. Tenemos que terminar de afinar algunos detalles. Vamos a tener una agenda muy agitada de aquí hasta el día viernes. Mañana la sesión comienza a las 10 de la mañana. Diputado Zafirio, punto de reglamento. Diputado Zafirio, punto de reglamento. Sí, presidente, la sesión todavía no termina. Le ruego silencio, señores ministros, subsecretarios, estimados colegas, por favor, la sesión todavía no termina. Colegas, la sesión todavía no termina. Por favor, les pido, señor ministro, señor subsecretario, señor director, diputados y diputadas, la sesión todavía no termina, por favor. Muy breve, presidente. Solo para reiterar. Punto de reglamento, diputado Zafirio. Solo para reiterar lo planteado en la mañana, presidente, en el sentido de pedir que ojalá los comités puedan resolver en definitiva mañana cuál es el calendario de sesiones, incluida la primera semana de diciembre.
comprendan que habemos personas que tenemos que viajar miles de kilómetros algunos para poder concordar con los horarios de las sesiones y no ha sido posible aún tener un calendario de sesiones para las próximas jornadas. Hemos estado discutiendo el punto, estamos recibiendo informes, dependemos de lo que las comisiones que están trabajando en paralelo puedan evacuar de aquí a mañana, de tal manera que ya les advierto que hay una agenda muy comprimida por el resto de esta semana. Le informaremos mañana. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. 94 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones. Sumó en la sala de la Cámara de Diputados la ratificación del informe de la Comisión Mixta, último trámite necesario para despachar al Ejecutivo el presupuesto 2020, que contempla un aumento del gasto del 4,5%. El hecho de haber adelantado el aumento de las pensiones en función a los tramos para el mes de diciembre, creo que es un logro, porque obviamente la gente va a percibir ya prácticamente de manera inmediata. Estamos a 5 o 6 días de llegar al mes de diciembre. No habíamos visto en nuestra ley de presupuesto que retirara lo más complejo que tenía, ¿no es cierto?, la comisión mixta y lo incorporaron en una ley corta que se va a ingresar de aquí al día viernes. Sin embargo, las complicaciones siguen exactamente igual para los adultos mayores. Yo lo que destaco muy fundamentalmente es el mayor aumento del per cápita de salud de toda la última década, aumenta en un 11%. Un logro histórico, anhelado, que tuvo mucha movilización ciudadana detrás, que es la rebaja del pasaje al adulto mayor, no solo a los pensionados, sino que a todos los adultos mayores. A la gente de la región metropolitana le va a bajar el pasaje de la micro de los 700 en la actualidad a 350 pesos, y eso por supuesto es muy importante. Y el esfuerzo fiscal en pensiones, porque 116.000 personas les va a aumentar en un 50% la pensión inmediatamente, ahora en diciembre. Otras 100.000 personas le va a aumentar en un 30% ahora, pero en solo 13 meses van a llegar al mismo aumento. Y el resto va a aumentar 27.000 pesos inmediatamente, pero en solo 24 meses van a llegar a un aumento del 50%. Y todos los que tienen aporte previsional solidario van a aumentar también en la misma proporción. La iniciativa también incluye consideraciones respecto al crédito con aval del Estado, CAE, ya que se creará una comisión técnica que deberá proponer soluciones para este y otros créditos. Asimismo, se estableció la condonación de multas e intereses para los endeudados y la rebaja al 2% de la tasa de interés en la medida que ellos se pongan al día. En materia de transportes, las tarifas disminuyen en 50% para todos los mayores de 65 años y no solo para los pensionados, incluyendo en el beneficio a todo el transporte provincial y rural. Obviamente que no se hace cargo de toda la demanda social, pero es un avance. Es un avance que diría que focaliza su esfuerzo principalmente en los adultos mayores, porque no solamente tiene que ver con el aumento de sus pensiones, sino que también con el descuento de un 50% en el transporte público, el tema del per cápita en salud primaria, porque los principales usuarios son los adultos mayores por las preexistencias, y creo que en ese aspecto hay un presupuesto que crece por sobre el 4%, 4,5%, que es superior al 3% que ingresó al inicio, y veo que hubo voluntad de llegar a acuerdos. Todos sabemos que nos hubiera gustado un poco más, siempre uno aspira más, pero la responsabilidad fiscal también tiene que prevalecer, y porque hay una batería de propuestas sociales que tienen que ser financiadas. Es que esto es muy insuficiente y además es muy frágil, porque está vinculado al endeudamiento. Y lo que nosotros tenemos que emprender ahora es un debate para una reforma tributaria profunda, verdadera, que incorpore a lo menos 5 puntos adicionales de carga fiscal y que permita de manera sostenida responder a necesidades que no son solo las que se resolvieron hoy día, sino que son necesidades mucho más relevantes si queremos ser un país donde impere la paz social y tenga un mínimo de integración y de cohesión ciudadana. El proyecto de presupuestos del sector público para el año 2020 fue remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República tras ser aprobado el informe de la Comisión Mixta en el Senado con 30 votos afirmativos, 3 abstenciones y sin votos en contra.